El mundo en que vivimos es una prisión disfrazada. No hay rejas de hierro, no hay carceleros con fusiles en mano, pero hay cadenas invisibles más fuertes que cualquier grillete. Los bancos. Karl Marx ya denunciaba que el verdadero poder no se esconde en los palacios presidenciales ni en las cúpulas parlamentarias, sino en las cajas fuertes doradas y en las salas silenciosas donde media docena de banqueros decide el destino de millones. Los gobiernos, marionetas, presidentes y primeros ministros, figurantes. Quien realmente comanda la vida del pueblo es el capital financiero, esa máquina fría que transforma necesidad en ganancia, pobreza en mercancía y desesperación en dividendos. Es imposible comprender la tragedia de la humanidad sin ver ese poder invisible. Marx alertaba: el capital no es solo un sistema económico, sino una fuerza social que se infiltra en cada detalle de la vida. ¿Y dónde se materializa esa fuerza con más brutalidad? En el dominio de los bancos. Ellos no solo guardan el dinero, definen el precio del pan, el techo que alberga a la familia, la posibilidad de estudiar, el futuro de los hijos. Son más decisivos que cualquier parlamento, porque gobiernan en silencio, con intereses, deudas y contratos que el pueblo ni siquiera lee, pero siente en la piel. La deuda, decía Marx, es el arma secreta de la burguesía. ¿Y cómo se ha perfeccionado esa arma? Hoy, un trabajador pobre que recurre al crédito para sobrevivir no está conquistando libertad, sino firmando su propia sentencia de servidumbre. Se endeuda para comer, se endeuda para vivir, se endeuda hasta para enterrar a sus muertos. Con cada cuota pagada, el banco engorda. Con cada cuota atrasada, el pobre sangra. Es un ciclo planeado, un engranaje perfecto de explotación donde la libertad es ilusión y la deuda es grillete. No es coincidencia, es arquitectura de la explotación, y lo más perverso es que todo esto se disfraza de neutralidad. El banco aparece como institución técnica, racional, científica, como si fuera solo un intermediario del progreso. Mentira grotesca. Detrás de la apariencia limpia de sus sucursales y de la frialdad matemática de sus informes, hay un mecanismo de saqueo sistemático de la vida del trabajador. Mientras un gobierno electo puede distribuir beneficios y crear programas sociales, el banco trabaja en el subterráneo, cobrando tasas sobre tasas, intereses sobre intereses, haciendo de la miseria una fuente inagotable de ganancia. Es la encarnación del vampiro descrito por Marx, chupando la sangre viva del trabajador, pero a escala global y permanente. Quien controla el dinero controla la sociedad. Marx gritaba esa verdad como quien señala la hoja del enemigo. Hoy, el control de la moneda es el verdadero cetro del poder. Tasas de interés, inflación, crédito, inversiones, todo manipulado por instituciones financieras que no fueron elegidas por nadie, pero que tienen más poder que cualquier urna electoral. Gobiernos caen, partidos se alternan, pero los bancos permanecen intocables, protegidos por su aura de neutralidad técnica, como si estuvieran por encima de la lucha de clases. Nada más falso. Ellos son la esencia de la lucha de clases, son el lado más cruel y sofisticado de la dominación capitalista. Y no piense que el problema es local o nacional. El capital financiero es internacional, transnacional, globalizado. Los bancos centrales siguen la lógica de los mercados globales, y las instituciones privadas dictan las reglas desde Nueva York, Londres, Frankfurt o Tokio. Un aumento de tasa decidido en una sala cerrada repercute como terremoto en barrios pobres de ciudades distantes, empujando a familias enteras al desempleo o al desalojo. El engranaje no tiene fronteras. Es un imperio invisible que mantiene a pobres de todos los continentes en la correa de la deuda.
He aquí el poder invisible de los bancos, más implacable que cualquier dictador, más eficiente que cualquier ejército, más decisivo que cualquier gobierno. El trabajador puede hasta votar, puede hasta soñar que elige su destino, pero al día siguiente despierta con el salario corroído, con la cuenta en números rojos, con la deuda aumentando. Esa es la verdadera dictadura del capital financiero, una tiranía silenciosa que gobierna por el hambre, por la deuda y por el miedo. Marx ya decía que el capitalismo no sobrevive sin transformar la necesidad humana en mercancía. Y los bancos elevaron esa lógica al extremo, lucran no solamente con el deseo, sino con la miseria. Transformaron la pobreza en producto, la deuda en oro, la desesperación en bonos de accionistas. La libertad prometida por el liberalismo es apenas fachada. La realidad es que vivimos en una prisión financiera global, donde los pobres no tienen otra función sino alimentar el apetito insaciable de un puñado de parásitos que jamás producen nada, solamente chupan. Por eso, cuando miramos a los bancos, no vemos instituciones neutrales. Vemos el corazón palpitante del capitalismo, el núcleo duro de la explotación. Ellos son los verdaderos gobiernos, los señores invisibles que mantienen a la clase trabajadora de rodillas. Y si queremos hablar de emancipación real, de liberación concreta, no basta con apuntar a presidentes o diputados. Es necesario arrancar el velo de la neutralidad y ver al enemigo en su forma más brutal. Los bancos no solamente administran dinero, administran vidas. Y mientras no reconozcamos esa verdad, estaremos siempre condenados a vivir como esclavos de un poder que no se ve, pero que nos controla con cada latido del corazón. Suscríbete al canal y forma parte de una comunidad que busca transformar el mundo. Aquí discutimos no solamente ideas, sino también prácticas para construir un futuro más justo. Sé parte de este intercambio de saberes e ideas. La deuda es la nueva cadena de la servidumbre. Si antes el feudalismo encadenaba al campesino a la tierra y lo obligaba a entregar parte de la cosecha al señor, hoy el capitalismo financiero encadena al trabajador al banco y le arranca mes tras mes su fuerza de trabajo convertida en intereses. Marx ya alertaba que el capital no sobrevive sin explotar hasta el último resquicio de la vida humana. Y en la era de los bancos, esa explotación no ocurre solamente en el suelo de la fábrica, sino también en el extracto bancario, en aquella línea roja que anuncia, no tienes, debes, estás preso. Los bancos ofrecen crédito como quien ofrece agua al sediento. Pero esa agua está envenenada. El pobre toma el préstamo creyendo que conquistó un respiro, pero en realidad se hunde en una trampa de la que no saldrá. Es un ciclo planeado. Cada vez que el trabajador se endeuda para pagar el alquiler, comprar comida, pagar el transporte o sobrevivir a una emergencia, refuerza su propia prisión. La deuda no es accidente, es estrategia. Garantiza que la clase trabajadora nunca alcance libertad plena, porque siempre está corriendo detrás de un dinero que ya pertenece al banco incluso antes de ser recibido. Y lo que el banco vende como solución financiera es en realidad un mecanismo de expropiación aún más eficiente que cualquier impuesto. El gobierno, cuando cobra tributos, al menos los justifica como parte de un pacto social. El banco, por otro lado, no necesita justificar nada. Impone tasas, intereses, multas, seguros incorporados, cláusulas oscuras, y el pobre acepta, porque no tiene opción. No hay negociación posible. El contrato es dictadura escrita en letras pequeñas. El banco nunca pierde. Marx nos muestra que la deuda es una forma de disciplinar al trabajador. Un pueblo endeudado es un pueblo dócil, porque la amenaza de la morosidad pende sobre su cabeza como espada afilada. Quien debe teme perder lo poco que tiene.
Y el miedo paraliza. El miedo hace aceptar salarios miserables, jornadas abusivas, condiciones indignas. El miedo impide huelgas, revueltas, insurrecciones. Así, los bancos controlan no solamente la economía, sino también la política y la psicología social. Un trabajador que le debe al banco es un trabajador domesticado. Miremos la realidad concreta. ¿Cuántos millones viven hoy endeudados? Gente que ya no hace planes, que ya no sueña, que vive solamente para pagar recibos, como si la vida fuera una carrera infinita en la que la línea de meta nunca llega. Eso no es casualidad, es programa. El sistema financiero necesita pobres endeudados porque son la materia prima de la ganancia. Un rico paga intereses una vez, un pobre paga toda la vida. Y no olvidemos la crueldad. Cuanto más pobre es el trabajador, más altos son los intereses que paga. El banco castiga la pobreza, castiga la necesidad, transforma la carencia en renta. Es el capitalismo en su forma más sádica. Mientras el rico obtiene préstamos a intereses bajos para invertir y enriquecerse aún más, el pobre obtiene crédito caro solamente para sobrevivir y es aplastado por una bola de nieve que nunca deja de crecer. La desigualdad no se corrige con el crédito, se multiplica. La deuda es el látigo invisible que mantiene a la clase trabajadora en línea. A diferencia del capataz de la esclavitud antigua, el banco no necesita gritar ni azotar. Solamente envía un mensaje automático al celular, un recibo al correo electrónico, una cobranza al teléfono. El trabajador, sumiso, se apresura a pagar. No por respeto, sino por miedo. Miedo a perder la casa, miedo a quedar con el nombre manchado, miedo a no poder comprar comida. Esa es la tiranía moderna, el miedo bancario. Y como si no bastara, el sistema además le echa la culpa a la víctima. Al pobre endeudado lo tachan de irresponsable, de derrochador, como si él fuera el culpable de un engranaje pensado para mantenerlo siempre en números rojos. Es la vieja táctica del capital, transformar a la víctima en reo, invertir la lógica, culpar al explotado por su propia explotación. Marx denunciaba ese cinismo. El sistema crea las condiciones de la miseria y después acusa al miserable por no salir de ella. La deuda no es solamente una cuestión económica, es una cuestión política y social. Define quién tiene voz y quién es silenciado, quién decide y quién obedece, quién acumula y quién se doblega. Es el verdadero mecanismo de control, más eficaz que cualquier ley represiva, más duradero que cualquier gobierno autoritario. Porque los gobiernos caen, los regímenes se transforman, pero la deuda permanece, atraviesa generaciones, heredada como maldición. Hijos que ya nacen pagando las deudas de los padres, nietos que entran al mundo con la correa ya en el cuello. Marx tenía razón al decir que el capital no busca solamente ganancia, sino dominación. Y la deuda es la herramienta perfecta. Aprisiona sin poner grilletes, domina sin torturar, silencia sin censurar. Es la forma más moderna y más sofisticada de esclavitud. Y mientras no desenmascaremos ese mecanismo, mientras no señalemos con el dedo a los bancos como los verdaderos señores de nuestro tiempo, seguiremos de rodillas ante los recibos, mientras ellos brindan con copas de champán por la sangre convertida en ganancia. Si te gusta este tipo de contenido, escribe tu opinión en los comentarios o escribe la ciudad donde vives y tu nombre para saber hasta dónde está llegando nuestro mensaje. El capitalismo financiero tiene una genialidad macabra. Descubrió cómo transformar cada necesidad vital en una mina de oro. Marx decía que el capital se alimenta de la vida humana como un vampiro se alimenta de sangre, y los bancos son la encarnación perfecta de esa metáfora. Lucran cuando el pobre tiene hambre, lucran cuando el pobre necesita techo, lucran cuando el pobre enferma,
Lucran hasta cuando el pobre muere. Nada escapa a su lógica. Si hay necesidad, hay ganancia. Si hay desesperación, hay oportunidad de negocio. Es la inversión completa de la humanidad. Aquello que debería ser garantizado como derecho se convierte en mercancía en manos de los bancos. Veamos la realidad desnuda y cruda. Una familia pobre necesita un préstamo para pagar el alquiler atrasado. El banco concede el crédito, pero con intereses abusivos. El pobre paga el alquiler, pero ahora debe el doble al banco. Si enferma, necesita otro préstamo para comprar medicina. Si quiere estudiar, contrata un financiamiento estudiantil que lo perseguirá por décadas. El banco no solo acompaña la vida del trabajador, se instala dentro de ella, como un parásito que nunca suelta a la presa. El pobre no vive, sobrevive pagando, y cada paso dado es una transferencia de renta directa hacia las arcas de la élite financiera. Los gobiernos, en el mejor de los casos, ofrecen programas sociales que alivian parte del dolor, pero el banco nunca alivia nada. El banco multiplica el dolor y lo transforma en dividendos. Por cada canasta básica distribuida por un Estado, hay decenas de contratos bancarios succionando del mismo trabajador el doble en intereses. Es la lucha desigual. De un lado, pequeñas migajas de asistencia, del otro, la máquina financiera que transforma necesidad en esclavitud disfrazada de servicio. Y todo esto se sostiene porque los bancos controlan aquello que es la esencia de la vida económica, la moneda. Marx fue directo: quien controla el dinero, controla la sociedad. El dinero es la forma material de la relación social, y es por medio de él que se mide la libertad o la esclavitud del pueblo. Pero el dinero, que debería ser un instrumento colectivo, está secuestrado. Tasas de interés, crédito, inflación, tipo de cambio, todo decidido no por la voluntad popular, sino por media docena de burócratas y banqueros que no responden ante nadie más excepto sus propios accionistas. Pensemos, una decisión técnica de un banco central de aumentar o reducir la tasa de interés puede determinar si millones tendrán empleo o serán lanzados al desempleo. Puede decidir si familias tendrán acceso a crédito para comprar una casa o vivirán toda la vida en barracos alquilados. Puede definir si pequeños agricultores sobrevivirán o serán aplastados por las deudas. He aquí el poder absoluto de los bancos: gobernar sin ser gobierno, dictar leyes sin pasar por parlamento, comandar destinos sin rendir cuentas al pueblo. Y lo más perverso, hacen todo esto bajo la máscara de la neutralidad. Dicen que solo siguen la ciencia económica en la que toman decisiones técnicas, que son instituciones apartidistas. Pura farsa. Esa neutralidad es la mayor de las mentiras del capitalismo. No hay neutralidad en explotar. No hay neutralidad en decidir que los pobres pagarán más caro por su propia miseria, mientras los ricos tienen crédito barato e ilimitado. Lo que hay es el camuflaje de la explotación, es el disfraz de la rapiña, es el intento de convencer al trabajador de que la miseria no tiene culpables, de que es apenas fruto de la realidad económica. La ironía es que muchos pobres creen que el gobierno es su verdadero opresor, mientras la mano invisible del banco aprieta su cuello todos los días. Marx ya denunciaba esa alienación. El capitalismo esconde las relaciones de explotación detrás de una fachada de normalidad. El trabajador se queja de impuestos, pero paga intereses absurdos sin percibir que es allí donde está su verdadera sangría. Cree que el gobierno es el regulador principal de su vida, pero quien define su salario real, el precio de la comida, el valor del transporte y hasta el costo del alquiler es el sistema financiero.
Y para completar la farsa, los bancos aún posan como bienhechores. Crean campañas publicitarias diciendo que ayudan a las personas a realizar sus sueños, patrocinan eventos culturales, aparecen como sponsors de universidades y hospitales, como si fueran instituciones volcadas al bienestar social. Nada más cínico. No realizan sueños, los hipotecan. No sustentan hospitales, lucran con la enfermedad, no apoyan educación, la transforman en deuda estudiantil que aprisiona generaciones enteras. Es la caridad del lobo, sonreír mientras devora a la oveja. Ese es el gran truco, hacer creer al pueblo que los bancos son inevitables, que son parte natural de la vida, que no hay sociedad sin ellos. Pero Marx ya desmontaba esa mentira en el siglo XIX. No es la economía la que necesita de los bancos. Son los bancos los que necesitan de la explotación para existir. No son fuerza de la naturaleza, son construcciones históricas, instrumentos de clase creados para mantener la desigualdad. Y si fueron creados, pueden ser destruidos. La apariencia de neutralidad es el último escudo del enemigo. Detrás de la frialdad matemática hay elecciones políticas y sociales conscientes. Decidir intereses es decidir quién vive y quién muere. Decidir crédito es decidir quién prospera y quién es aplastado. Decidir inflación es decidir quién come y quién pasa hambre. Neutralidad, no. Es dictadura disfrazada. Y el pueblo, mientras crea en ese disfraz, seguirá aceptando con la cabeza baja el saqueo diario de su vida por el poder financiero. Si hasta aquí parecía imposible imaginar una fuerza más poderosa que un gobierno, prepárate para enfrentar la verdad desnuda y cruda. Los bancos no solo controlan dinero, controlan gobiernos. Marx ya nos advertía que el poder político es frecuentemente sumiso al económico, y hoy esa subordinación es flagrante. Campañas políticas son financiadas por instituciones financieras, legislaciones son moldeadas por lobistas de bancos, programas económicos son aprobados o bloqueados de acuerdo con intereses del capital. El gobierno electo puede hasta proclamar reformas, discursos grandiosos, promesas de justicia social, pero la lógica financiera decide quién será favorecido y quién continuará sufriendo. La democracia, bajo la vigilancia de los bancos, es apenas una fachada para la dominación de la élite financiera. Y la pobreza, no te engañes, no es accidente, es arquitectura planeada. Marx nos enseña que la miseria no surge por casualidad, sino que está estructurada para perpetuar la ganancia. Los bancos aseguran que una parte significativa de la población permanezca vulnerable, endeudada, dependiente de salarios y crédito. Cada deuda no pagada, cada interés acumulado, cada préstamo concedido es engranaje de un sistema que mantiene a los pobres en línea mientras acumula riqueza para pocos. Esa pobreza programada es un arma, una herramienta de control. El pobre no es solo explotado, es esencial para la supervivencia del propio sistema, y el efecto psicológico de esa dominación es devastador. Marx analizaba la alienación económica, pero la modernidad bancaria elevó esto a un nivel casi invisible. El trabajador no percibe la cadena que lo ata, pero siente el peso de su sumisión. La inseguridad financiera domina la vida, miedo a no poder pagar el alquiler, miedo a perder el empleo, miedo a quedar con el nombre manchado. Ese miedo no solo paraliza acciones aisladas, moldea comportamientos, condiciona la aceptación, suprime revueltas. El banco se transforma en juez, verdugo y maestro psicológico, controlando vidas sin levantar un dedo. El poder de los bancos no se limita a un país. Es global, transnacional, impersonal y brutal.
Tasas de interés en Nueva York reverberan en aldeas de África. Decisiones financieras en Londres deciden quién tiene empleo en el sudeste asiático. Manipulaciones cambiarias en Frankfurt afectan el costo del pan en América Latina. Marx ya anticipaba la lógica del capitalismo internacional. El pobre de cualquier lugar del mundo permanece dependiente de la lógica financiera impuesta por una élite global, incapaz de romper las cadenas sin acción colectiva y conciencia crítica. La desigualdad no es un fenómeno local, es un proyecto global, y es aquí donde Marx nos da la lección final. Para comprender la verdadera opresión, es necesario mirar más allá de lo que los ojos comunes ven. No son solamente los gobiernos los que nos limitan, son los bancos, invisibles, silenciosos y omnipresentes, los que dictan reglas que moldean la vida del pueblo. La libertad real solo será posible cuando reconozcamos el papel de estas instituciones como instrumentos de poder que perpetúan la desigualdad. Y más que eso, es necesario actuar, es necesario organizarse, es necesario luchar contra un sistema que lucra con nuestra dependencia. Los bancos son los verdaderos señores del mundo moderno. No usan cadenas de hierro, sino que crean grilletes de deuda. No imponen leyes con cañones, sino que moldean vidas con intereses. No gobiernan con decretos, sino que controlan las elecciones cotidianas. Marx nos enseñó que el poder económico es la raíz de la dominación social, y la dominación financiera es hoy el mayor enemigo del pueblo. Quien controla el dinero controla todo: salarios, precios, crédito, futuro. Y mientras no desafiemos este poder, continuaremos atrapados, pagando con nuestras vidas el lucro de pocos. La conciencia es el primer paso para la revolución. Marx nos recuerda que solo reconociendo la estructura de la explotación podemos desmantelarla. El pobre debe ver que la verdadera opresión no viene solamente del gobierno que vota, sino del banco que controla su vida, invisible, pero absoluto. El enemigo está identificado, su lógica es clara, su estrategia es implacable. Le corresponde al pueblo decidir, continuar como marioneta de la deuda o luchar por un mundo donde el dinero sea instrumento de la vida y no de la muerte social. ¿El poder de los bancos es total? Sí, pero Marx nos inspira a creer que todo poder es cuestionable. Todo imperio tiene su debilidad, y cuando la clase trabajadora se organice, cuando la conciencia se extienda, cuando la indignación se convierta en acción, lo que hoy parece absoluto puede ser derribado. Porque la libertad no es concedida, es conquistada, y la lección final de Marx resuena en cada contrato de deuda, en cada sucursal bancaria, en cada saldo negativo. No hay tiranía que resista a la unidad, a la conciencia y a la lucha del pueblo. Si te gustó este video, también te gustará el próximo video. Mira el video que está apareciendo en la pantalla.